Primero que nada quería empezar contándoles una historia, no sé, y luego ya entramos al mensaje. Me acuerdo que cuando iba en la prepa o en la high school, me acuerdo que un día salí, darles un poco de contexto primero. Un día anterior yo estaba medio deprimido, así, era un adolescente, ¿no? O sea, de seguro me mataron en Call of Duty demasiadas veces y me deprimí. O a lo mejor, no sé, la muchacha que me gustaba no me apelaba. No sé qué estaba pasando, pero recuerdo que estaba triste y le estaba diciendo a Dios, Señor, ¿acaso ya no hay gente buena en el mundo? Señor, ¿acaso, no sé, eso le estaba diciendo, esa era mi oración desde el corazón. Y al día siguiente salgo de, de la high school, de la prepa, y mi mamá nos recogía en un área donde se estacionaban los maestros y se supone que no deberíamos estar ahí, pero nos valía, no sé por qué. Y íbamos ahí. El caso es que voy para esa área y estaba como un árbol y estaba zacate en el piso. Y en el piso hay una galleta media mordida llena de tierra. Y yo la levanto porque digo, ahorita que venga mi hermana, le voy a decir, ¿quieres galleta? Y nomás la voy a sacudir y ahí y me va a decir que sí y se la voy a dar y le va a dar una mordida. Y yo así, pues maloso, ¿no? Y de repente pasa una maestra sustituta porque me tocó alguna vez y me dice, baja el vidrio y así con vergüenza me dice en inglés. Lo peor de todo es que yo batallo para hablar inglés, entonces más vergüenza para mí. Entonces me dice esta persona, oye, disculpa, esa galleta, mi niño la acaba de aventar por la ventana y la tiró ahí al piso. Y me dice, ¿tienes hambre? Si tienes hambre, toma. Y saca un billete, creo que de $20. Y me dice, toma, para que vayas y te compres algo. ¿Cómo le explico a la señora y que no tengo hambre y que solamente estoy de maloso tratando de hacer una broma? Y luego en inglés, para vergüenza mía. Entonces, el caso es que le digo, ahí como pude, ¿no? Le dije, no, es que ese prank, quería hacer una broma para mi hermana ahorita que viniera a decirle, ah, ¿quieres galleta? Y que diga, y luego, jaja, comiste galleta con tierra. No sé qué está pasando por mi mente, ¿no? Pero el caso, le digo eso y me dice, ¿seguro? ¿Seguro que no tienes hambre? ¿Seguro que estás bien? Me dice. Y se me rompe el corazón porque un día antes yo le estaba diciendo a Dios, hay gente buena en este mundo. Y ahí era el Espíritu Santo diciéndome a mí, hey, claro que hay gente buena. Porque el que haya gente buena no depende de los hombres, sino depende de Dios. Los hombres no se hacen buenos a sí mismos, sino que Dios hace hombres buenos y a través del Espíritu Santo. Entonces, eso a mí me dijo, hey, por favor, no estés hablando de más, no sé, como le dijo a Elías en la cueva, Elías estaba diciendo, ¿sabes qué? Soy el único que queda, el único que te sirve. Y Dios le dijo, no, hay muchos, hay 7,000 hombres alrededor de la tierra sirviéndome que todavía me son fieles. Entonces, esa fue mi experiencia y ya terminando esa historia, y lo peor de todo para terminar la historia, llega mi hermana, pero de otro lado, no desde la escuela. Estaba hablando con una amiga de otra parte. Llega y me dice, oye, esa galleta estaba en el piso. Y digo, ya sabía que de todos modos la broma no iba a funcionar porque ella llegó primero y vio la galleta en el piso. Entonces nomás sufrí una vergüenza y nomás pasó eso. Pero bueno, uh, vamos a entrar en el mensaje y está conectado con el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera parte de Dios. El que te diga que entiende la Trinidad, la verdad es que está mintiendo, porque la Trinidad es un misterio en sí, pero lo que sí sabemos que Dios es tres en uno. Y no son tres dioses, no, son tres en uno.
y está un poco misterio, pero lo creemos y la Biblia nos enseña acerca de la Trinidad, del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Espíritu Santo, como dicen en italiano, ¿no? Bueno, perdón, vamos a estar en Juan 14, 21. Y Juan 14, 21 dice así, 26, perdón, 26, del 26 al 29. Y dice Juan, sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor, y aquí está hablando Jesús, para darles un poco de contexto, Jesús estaba a punto de descender al cielo. Jesús ya había resucitado y les estaba hablando a sus discípulos y les dice, sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, y en otras traducciones dice al Consolador, dice, es decir, el Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y a la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Recuerden los que les dije, me voy, pero volveré a ustedes. Y si de veras me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, quien es más importante que yo. Les he dicho estas cosas antes de que sucedan, para que cuando sucedan ustedes crean. Yeah. Y esa parte de creer es clave. Y ahorita vamos a hablar mucho más acerca de eso. También vamos a estar leyendo Juan 16, 7 al 19. Y me encanta cómo Jesús dice que Él nos deja paz en nuestra mente y en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Pero es evidente que si nosotros empezamos a ignorar al Espíritu Santo, esa paz no está en nuestra mente. Porque el Espíritu Santo, una vez que eres hijo, te empieza a recordar las palabras de Jesús. Te empieza a recordar la ley, que es el amor. Constantemente te dice, aprende a amar, actúa con amor. Y si tú ignoras eso, vas a obtener lo contrario a paz en tu mente y lo contrario a paz en tu corazón. Entonces Jesús les da la promesa y en Juan 16, 7 dice, en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor o el consolador no vendría. En cambio, si me voy, entonces se los enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y la justicia de Dios y el juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Wow. Jesús resume el pecado que está en el mundo y es que se niegan a creer en Jesús. Esa es la definición del pecado después de Jesús. ¿A qué me refiero con esto? Si tú no crees en Jesús, no naces de nuevo, entonces no tienes la naturaleza de Jesús, entonces no haces las obras que son agradables a Dios. Pero aún más importante, no eres visto justo ante los ojos de Dios. Entonces ya eres condenado, como dice Juan 3, 17 o 18. Porque el que no creyó en Jesús ya ha sido condenado porque no ha creído. El pecado, podemos estudiar la Biblia y podemos ver que el pecado, de hecho en la palabra original, el pecado es como no darle en el blanco. Esa es la palabra original, significa no darle en el blanco. ¿Y no darle en el blanco qué?
a la ley. Pero ¿de qué se trata la ley? La ley se trata de amar. Entonces, pecado es no amar a tu prójimo y no amar a Dios. Jesús lo dijo. Dijo que en esas dos cosas se resumían la ley y los profetas. Ahora, Jesús está diciendo que el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en Él. Qué curioso. Lo que está diciendo Jesús aquí es, si tú pecaste y tú tratas de ser bien, eso no te va a ganar la salvación. La salvación no consiste en eso, sino consiste en que si crees en Él. Entonces, ahora el mundo no tiene excusa, porque el mundo, porque no se trata de ganarte algo, porque le podrías decir a una persona, oye, ¿quieres entrar al cielo? A lo mejor, y la persona, es que es muy difícil. Es que es muy difícil, tengo que hacer todo esto, tengo que vivir de esta forma. Pero Jesús está diciendo que el pecado del mundo consiste en creer en Él. Porque si creyeran en Él, obtuvieran la justificación de Dios. Dios los viera como si fueran Jesús. Dios viera toda la vida perfecta que tuvo Jesús. No sé, me estoy dando a entender, pero antes de Jesús, el pecado consistía en no amar. Ahorita igual, pero ahora al creer en Jesús, tú empiezas a amar. Tú empiezas a cambiar. Entonces el pecado se puede resumir en eso. El pecado del mundo es que ellos se niegan en creer en Jesús. Y podemos ver en Primera de Corintios, y ahorita vamos a ir para allá. Primera de Corintios 12:3 nos enseña que tú no puedes decir que Jesús es el Señor. Tú no puedes creer en Jesús si no es a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando es que el Espíritu Santo es el que viene y habla a tu vida y es el que te habla de Jesús. Y si tú rechazas al Espíritu Santo, tú no puedes convencerte o entender que Jesús es el Señor. Jesús está diciendo que para la salvación o para ser salvo hay que creer en Jesús, como lo dice Romanos 10:9. Romanos 10:9 dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios. ¿Por qué somos hechos justos a los ojos de Dios? ¿Por hacer buenas obras? ¿Por vernos bien? ¿Por vivir una vida de santidad? No, no se puede, es imposible. Pero aquí dice, pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Que eres salvo. Estaba a punto de leer esclavo, mi dislexia lo hackeé y lo evité, pero iba a decir eres esclavo. Literalmente vi esclavo, pero luego dije ¿qué? Pero dice eres salvo, ¿no? Lo que batalla un disléxico. Bueno, dice el caso, pues es por creer en tu corazón. ¿Creer en mi corazón qué? Contexto, atrás dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Para ser hijo y ser salvo, tienes que creer. Para que Dios te mire santo y justo 100%, porque Jesús fue 100% santo, tienes que creer en tu corazón. Pero Primera de Corintios nos dice que nadie puede creer en su corazón si no es a través del Espíritu Santo.
Ahora, ¿qué nos está hablando esto? Y en esta predicación quiero hablarle a aquel que no es salvo, aquel que no es hijo, aquel que no cree en Jesús. Pero también quiero hablarle a aquel que sí es hijo. Porque ambos se pueden encontrar en una posición de estar rechazando al Espíritu Santo, o estar, en el caso de los que son hijos, estar rechazando los consejos del Espíritu Santo. Ahora, los que no son hijos es más grave para ellos, porque si rechazan al Espíritu Santo, si no dejan que el Espíritu Santo les hable de Jesús, no van a poder entender a Jesús, entonces no van a poder creer en Jesús. Por eso vemos que hay situaciones de tantas personas que renuncian a su fe, que llevan años y años. En Estados Unidos ha habido casos donde llevan años y años pastoreando, y así de la nada dicen: yo ya no creo en Jesús. Así de la nada dicen: yo ya no creo en el Evangelio. Pero es porque esas personas han vivido una vida donde todo se trata de ellos, y nunca le han dado espacio al Espíritu Santo para que les explique quién es Jesús. Y como nunca han entendido quién es Jesús, ¿cómo pues pueden creer en Jesús? Porque hay muchas personas que creen en Jesús, pero de la forma incorrecta. ¿A qué me refiero con esto? Los musulmanes piensan que Jesús solamente es un profeta y dicen que Él no es Dios. Pero están creyendo en un Jesús distorsionados, y eso no les da la salvación. Hay muchos maestros de escuelas, maestros de historia que creen en Jesús y dicen que tan solo fue un hombre que revolucionó la historia. Y nada más. No dicen: yo no creo que Él es Dios y resucitó. Ellos no creen en Jesús. Pero si tú crees que Él es Dios y murió por tus pecados y te dio su lugar en el cielo y resucitando tercer día, déjame decirte que ya eres hijo y ya eres salvo. Como lo leímos en Romanos y en Corintios. Creer en tu corazón que Él es el Señor y ya eres salvo, ya eres justo, visto justo y perfecto ante los ojos de Dios. Ahora, solamente el Espíritu Santo puede hacer que una persona crea en Jesús. Y ahorita vamos a ver unos casos bien interesantes, porque hay personas que tú le puedes enseñar la Biblia entera, una biblioteca llena de teología y de evidencia de que Dios existe, que Jesús es Dios y que murió por tus pecados y resucitó, y aún así no quieren creer. ¿Por qué? Porque no quieren, rechazan al Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo no está en ellos, pero sí los quiere convencer de pecados. Y en el momento que tú crees en Jesús, ahora el Espíritu Santo empieza a habitar en ellos. Empieza a habitar en ellos. Vamos a Juan 3 y del 1 a 21 y vamos a leer acerca de Nicodemo. Nicodemo es un ejemplo. Este hombre sabía de la ley, sabía de las profecías, pero no entendía que Jesús era el Señor. Y dice: había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo: todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Ahí está clave. Para enseñarnos. Era su imagen de Jesús, solamente un maestro de la ley. Dice: las enseñanzas milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. De que Dios está contigo, pero no de que tú eres Dios. Porque él no creía eso. Nicodemo lo miraba tan solo como un gran maestro. Luego le dice: Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos de que nazcas de nuevo,
no puedes ver el reino de los cielos. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. Y me encanta lo que dice Nicodemo. No sé, a nosotros se nos hace tan obvio la metáfora, pero Nicodemo no podía entender y dice: ¿qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Pero no estás viendo, Nicodemo, lo que Jesús está diciendo. Porque en tu mente tú solamente quieres ver a Jesús como un maestro. Y así no sucede. Y para el que no es hijo, en tu mente solamente quieres ver a Jesús como alguien que te pone reglas. Pero Jesús te dice: hey, no, yo ya cumplí esas reglas por ti. Solamente tienes que creer que ya las cumplí por ti. Y que morí en la cruz por ti. Y naces de nuevo. Y luego dice, te digo la verdad, nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo es el que te convence que Jesús es el Señor. Así que no te sorprenda cuando digo tienes que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó: tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer en nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de las cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Wow. Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y eso es lo que Nicodemo no creía. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna. Está súper interesante lo que está hablando Jesús. Se fue hasta Moisés. No sé si saben esta historia. Cuando estaban en los 40 años, el pueblo de Israel, de repente creo que se toparon con muchas víboras y empezaron a hacer un picadero a todas las personas y se estaban muriendo. Pero Dios le dijo a Moisés: hazte un poste y enrédale una víbora de bronce. Solamente un símbolo. Ponlo así encima y todo aquel hombre que mire ese poste de bronce será sanado de la picadura de víbora. Te quedas como que, wow, ¿qué está pasando aquí? Pero eso era solo una sombra de que todo aquel que mire a Jesús en la cruz y crea que Jesús está pagando por sus pecados será salvo. Jesús lo está diciendo aquí. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto. Y ustedes todavía se niegan a creer. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de estas cosas terrenales, me voy a saltar. Dice: y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser el Hijo del Hombre, ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Todo aquel que se le picó la víbora, tal vez algunos dijeron: ¿de qué estás hablando, Moisés? Yo no voy a ver esa cosa. Estás diciendo que nomás así de fácil volteo a ver esa cosa y mi enfermedad, mi veneno de víbora se va a desaparecer. ¿De qué estás hablando, Moisés? Nomás volteo y ya soy salvo.
Y nos molestamos. Y ahora brincándonos y no nos molestamos a veces. ¿De qué estás hablando? ¿Con solo creer en Jesús ya soy salvo? ¿Con solo voltear al Hijo del Hombre y decir, Él murió por mi pecado, Él me entregó el cielo, ya soy salvo? ¿De qué estás hablando? Y ya. Pero Jesús es tan sabio que dijo, mira cómo sucedió allá, cómo lo permití que sucediera. Nomás volteaban a ver, así de fácil. Y así de fácil es la salvación. Como lo dijo Romanos, como lo dijo Corintios, Romanos, solamente creer en tu corazón. Pero aquí está la cosa, nadie puede entender ni creer en Jesús porque tienen una venda, al menos que el Espíritu Santo los convenzca. Entonces el mensaje del día de hoy es: escucha la voz del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿cómo viene? A través de un amigo a veces, a través de la radio, a través de tu mamá, de tu papá, que por años te están hablando de Jesús. Pero nosotros nos cegamos a escuchar el mensaje de la salvación porque creemos que es tonto, a lo mejor creemos que es locura, que no tiene lógica, creemos que científicamente no tiene sentido. Pero cuando tú creas y dejas al Espíritu Santo que te explique quién es Jesús y puedas entender quién es Jesús, ahora vas a poder creer en Jesús. Nicodemo no entendía, estaba frustrado porque él estaba aferrado, como todos los escribas y fariseos. Ellos no creían porque a ellos les convenía que Jesús no fuera el Mesías. A ellos les convenía porque ellos iban a seguir en el poder. Ellos, no, Jesús no existe. No, Jesús no me puede salvar porque te conviene seguir haciendo lo que, según tú, lo que te agrada. En el caso de los escribas, los líderes religiosos en ese tiempo, Jesús presentaba una amenaza para su cartera, para su dinero, para su poder. Entonces ellos solos rechazaban al Espíritu Santo, sabiendo letras y leyes y profecías y toda la ley de Moisés. No podían ver a Jesús porque rechazaban al Espíritu Santo. Por eso Jesús en Mateo 11 dice: sí, a ti te agradó, Padre, revelarle a los que son débiles y son como niños. Porque cuando eres débil, necesitas de un Salvador. Necesitas de un Salvador. Y vámonos a Mateo rápidamente, Mateo 12. Vamos a leer acerca es un malentendido en las comunidades cristianas, en las iglesias. Vamos a hablar acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ahorita todo se va a conectar, y ahorita que leas esto acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo, vas a decir: ok, esta es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y estamos en Mateo 12, 22. Y dice: luego le llevaron a Jesús un hombre ciego y mudo que estaba poseído por un demonio. Pobre hombre. Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. La multitud quedó llena de asombro y preguntaba: ¿será posible que Jesús sea el hijo de David, el Mesías? El Espíritu Santo les estaba hablando a ellos y a todos. Y luego dice: pero cuando los fariseos oyeron del milagro, dijeron: con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Y los escribas y los fariseos ya no sabían qué decir. Están como niños de kinder, como que, yo tengo un carro más chilo que el tuyo. No, como cuando se pelean dos niños: pues yo tengo 100 pesos. Yo tengo infinitos pesos. Yo pues infinito más uno. Y así su argumento no tenía sentido. Y Jesús les dice como: ¿de qué están hablando? No tiene sentido. Jesús conocía sus pensamientos y les contestó: todo reino dividido por una guerra civil está condenada a fracasar.
Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido y pelea contra sí mismo. Su propio reino no sobrevivirá. Le está diciendo, no, un reino no puede pelear en contra de sí. Me encanta lo que dice. Entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dices de tus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Les está diciendo, ¿cuál es la lógica en tu comentario? Si ustedes también expulsan demonios, ¿ustedes también tienen el poder de Satanás para expulsar demonios? Les está diciendo, ustedes mismos se están quemando. Dice, así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. O sea, ya se metieron en un, lo estoy traduciendo a mexicano, se metieron en un broncón con su propia comunidad. Allá los quiero ver. ¿Por qué dijeron eso? Y nosotros sacamos demonios también. Entonces les va a decir, acaban de decir, dice, sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Y Jesús era el reino de Dios. Dice, pues ¿quién tiene suficiente poder para entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus propios bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo después de saquear su casa. ¿Qué está diciendo? Alguien débil no puede con alguien fuerte. Los demonios no pueden con los demonios. Pero alguien con autoridad, que es el Espíritu Santo, puede contra los demonios. Fácil. Puede contra los demonios. Y luego dice, el que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en contra mía. Wow. Y ese en sí es un mensaje para otro momento. Dice el 31, por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia puede ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonada. ¿Y qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? De joven yo pensaba que era a lo mejor un pecado tan horrible que Dios no podía perdonarlo. Y he conocido a mucha gente que ha cometido pecados horribles y el diablo se aprovecha y les echa mentiras. Les dice, hey, Dios ya no te va a perdonar. Hey, Dios ya no te va a perdonar, estás condenado. Y esa gente vive presionada, vive en depresión porque piensa que Dios ya no los va a perdonar. Pero déjame decirte que todos tus pecados Jesús los pagó en la cruz del Calvario. Déjame resumírtelo. La blasfemia contra el Espíritu Santo, sobresimplificado, es no pedir perdón. Si no pides perdón, ¿cómo pues te va a perdonar Dios? Sobresimplificado. Ahora, tú no puedes pedir perdón si no te convence de pecado. ¿Quién? El Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar al Espíritu. Porque si tú rechazas al Espíritu Santo, nunca te va a poder explicar quién es Jesús. Y si nunca te explica quién es Jesús, nunca vas a poder creer en Jesús. Y si no crees en Jesús, nunca vas a nacer como hijo. Y si no naces como hijo, Jesús no pagó tus pecados. Pagó todos los de la humanidad. Pero si tú no aceptas ese regalo, entonces tú pagas tu propia deuda. Él solamente está ahí tratando, el Espíritu Santo, de extenderte, está extendiendo las manos diciéndote, mira, Jesús hizo esto, entiéndelo, créelo, para que recibas el regalo de ser hijo, el regalo de la salvación, de estar en el cielo gratuitamente y no sufrir el castigo eterno, porque Jesús ya lo pagó. Pero si tú no crees en eso, no lo vas a recibir. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Empujar al Espíritu Santo y decirle, no me importa, sí, ya sé Jesús y que murió por mí, no me importa, no lo entiendo, no me importa entenderlo, no me importa
no creo en eso, no. Entonces la gente sí sabe que Jesús murió por los pecados de la humanidad, pero la gente no lo entiende. Y aún peor, no lo cree. Por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia puede ser perdonados, excepto por la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonada. El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el que vendrá. Y en el contexto, Jesús dijo esto acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque los escribas y los fariseos no estaban recibiendo al Espíritu Santo. Los escribas y los fariseos no estaban recibiendo al Espíritu Santo, lo estaban rechazando porque el Espíritu Santo les estaba mostrando milagros y milagros y les estaba mostrando testimonio de lo que Jesús estaba haciendo, pero ellos seguían empujando al Espíritu Santo. Y por eso Jesús dijo esto, porque ellos llegaron al tal grado de rechazar al Espíritu Santo a decir que el Espíritu Santo era el espíritu del diablo. Decir que Jesús no tenía el Espíritu Santo, sino que usaba el diablo, que era el poder del diablo. Llegaron a tal grado de inventarse cosas para no querer creer en Jesús. ¿Y qué leímos en Juan? Que el pecado del mundo consiste en que se niegan a creer en Jesús. Creer en Jesús, así de fácil. Pero a veces no queremos creer en Jesús. Y luego dice, a un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Camada de víboras, ¿cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. ¿Cómo puede un árbol que no es manzano dar manzanas? Es lo que está diciendo Jesús. Ustedes no pueden hacer cosas buenas. Ustedes no pueden dar manzanas porque no son manzanos. Pero déjame decirte que estás un paso de ser un hijo de Dios. Creer en Jesús. Deja de resistir la voz del Espíritu Santo que te está hablando constantemente. Dice, una persona buena produce buenas del tesoro de su buen corazón. Cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Les digo lo siguiente: el día del juicio tendrán que dar cuentas de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digan te absolverán y te condenarán. Qué fuerte. Qué fuerte y qué desesperación, qué desesperanza para aquel que no es hijo. Pero para el que es hijo, vamos a llegar allá al cielo y Dios nos va a decir cada palabra inútil que nos dijo. Y lo único que yo voy a estar pensando, me va a leer una lista de las cosas que hice mal. Y lo único que voy a estar pensando es, por eso Jesús murió por mí. Por esta palabra Jesús murió por mí. Por esto que hice Jesús murió por mí. No sé cómo va a ser, pero si es que Dios nos vaya a dar una lista de las cosas malas que hicimos, las cosas por las cuales nos merecemos el infierno, lo único que voy a estar pensando es, wow, por todo eso me va a estar leyendo una lista de lo que Jesús pagó. Una lista
de lo que Jesús pagó en la cruz. Una lista grandísima en mi caso de las cosas que Jesús tuvo que sufrir, por lo cual Jesús tuvo que sufrir. Qué tan grande amor. Para nosotros es una esperanza, es un agradecimiento aún cuando estemos ante la presencia de Dios. Pero el que no es hijo es una desesperanza, es una desesperación. Así que te digo, hey, escucha al Espíritu Santo. Lo es curioso lo que dice Jesús. Dice, un día algunos maestros de la ley religiosa y algunos fariseos se acercarán a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos muestres algunas señales milagrosas para probar tu autoridad. Jesús le respondió, solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa, pero la única que les daré será la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. O sea, ustedes van a ver que yo voy a descender al infierno 3 días y 3 noches y que voy a resucitar. Esa es la señal que les voy a dar. Y lo curioso que se mete a hablar Jesús acerca de Nínive y acerca de Jonás. Y luego dice, el día del juicio los habitantes de Nínive se levantarán en contra de esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación. Ahora, alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Jonás, el peor predicador de la historia, con el peor mensaje de la historia, y aún así se arrepintieron miles y miles de personas. ¿Por qué? ¿Qué misterio? ¿Qué pasó ahí? Y aquí tenían a Dios mismo, el Mesías prometido por los profetas, haciendo milagros, y no se arrepentían. ¿Qué pasó en Nínive? Ellos escucharon la voz del Espíritu Santo. Y Jesús le está diciendo, el día del juicio, Nínive va a estar ahí y los va a condenar a ustedes porque ellos son hijos y fueron salvos. Cuando Jesús descendió al Seol y fue al seno de Abraham, te aseguro que junto con Isaac y Abraham, ahí estaba Nínive. Porque Nínive no pudo haber sido salvo si no creían en Jesús. Pero ellos se arrepintieron igual que Abraham, Isaac, que Jacob. Entonces ellos fueron refugiados en ese lugar. Ahí junto con todos los profetas, ahí estaba Nínive. Entonces Jesús descendió y les predicó de él mismo para que pudieran creer en Jesús. Jesús descendió y les dijo, hey, está hecho. Consumado es, ya pagué, ya no tienen que estar aquí al lado del infierno, yo ya pagué. Y si Nínive se arrepintió sin haber conocido a Jesús, ahora cuánto más conociendo a Jesús. Y vámonos rápidamente, ya es lo último que vamos a leer, a Jonás, para que miren cuál fue el mensaje de Jonás. Jonás nomás les dice, su predicación nomás fue, van a ser destruidos en 40 días. Imagínense que venga un domingo y que les diga algo así, Dios los va a castigar, y tiro el micrófono y me voy, ya, esa fue la prédica de hoy. Solamente el Espíritu Santo obrando en ustedes fuera suficiente para que ustedes tuvieran bendición de un mensaje como ese. ¿Por qué voy a ser destruido? ¿Por qué Dios me va a castigar? Es que me tengo que acercar a Él. Y el Espíritu Santo te empieza a hablar. Y dice estamos en Jonás
Dice, el Señor habló por segunda vez a Jonás: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor. Pues como no, ya se lo había comido un pez y ya lo había escupido en una parte. Dice, no, pues mejor sí, esta vez va a ser un tiburón, ¿no? Dice, y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. El día que Jonás entró a la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y esa fue su predicación. Ya no dice nada más. ¿Por qué? Porque Jonás estaba enojado. Él no quería que ellos se salvaran. Él estaba enojadísimo. Él decía, ¿cómo, Señor? Si la ciudad, el pecado de esa ciudad llegó hasta el cielo. Hacen cosas horribles. ¿Cómo me vas a decir que le voy a decir acerca de Jesús y va a creer en Jesús y va a ser salvo? A veces somos así. Estamos, ¿cómo? Que creen en Jesús y ya es salvo esta persona que mira cómo anda. Pero así es el amor de Dios. No maten al mensajero, yo solamente estoy dándoles el mensaje. Esto no me lo estoy inventando, esto está en la Biblia. Esa es la misericordia de Dios. Pero a veces estamos como Jonás. No, Jonás me encanta porque, no sé, me recuerda a mí a veces. Los judíos y el agua no se llevaban para nada. De hecho, los judíos en la Biblia y tienen historias acerca del mar, que hay monstruos y hay cosas, porque era lo desconocido para los judíos. Les gustaba hacer muchas historias. ¿Qué será en el mar? Porque los judíos no vivían en el mar, no eran personas del mar, ¿no? Y Jonás lo primero que hizo, me voy a ir al mar, lejos, contrario a Nínive, me voy. O sea, así de tanto no quería que Dios perdonara la ciudad. Dice, entonces la gente en Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señales de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un monto de cenizas. Dice, entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad: nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales, me encanta esta parte, tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda violencia. Dice que incluso los animales se vistieron de luto. Me imagino una vaquita así con su corbata negra, no sé, y su sombrerito, no sé, no, un coche así. No sé qué se refieren, pero los vistieron a los animales. Dice, ¿quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. ¿Quién les dijo eso? El Espíritu Santo. Jonás no se los dijo. Hey, arrepiéntanse, a lo mejor Dios cambia de opinión. No, Jonás llegó enojado porque quería que Dios los castigara. Van a ser destruidos en 40 días. Ya hice mi trabajo, Dios, bye. Dice, cuando Dios vio lo que había hecho y como habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con lo que había amenazado. Se arrepintió. ¿Quién les dijo eso? Esta ciudad perversa con miles de gentes se arrepintió con un mensaje mediocre, con un vato que no quería que se arrepintieran, con una persona que los odiaba.
Y estas personas, con la persona que más los amaba, que incluso fue a la cruz por ellos, y era Dios mismo con el mejor mensaje del mundo, la mejor predicación del mundo, el mejor predicador del mundo, con milagros y todo, y no se arrepintieron porque rechazaron al Espíritu Santo. Y esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así de grave es rechazar al Espíritu Santo, porque si tú lo rechazas, tú no puedes entender que Jesús es el Señor. Tú no puedes entender que estás mal en tu pecado y que Él pagó tu pecado. Pero ellos se arrepintieron. Dice, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Se enfureció. ¿Cómo que nomás creen en Jesús? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo que nomás creer en Jesús? Y ya. Dice, entonces le reclamó al Señor, Señor, no te dije antes de salir de la casa que tú harías precisamente esto, porque por eso oí a Tarsis, sabía que tú eras un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivir si lo que yo predije no sucedió. Él predijo que se iba a destruir la ciudad. A veces actuamos así. Señor, quítame la vida, ¿no? Si Él es salvo, pues quítame la vida, Señor. O sea, entonces, ¿para qué te sirvo, Dios? Por amor. Lo servimos por amor, no porque nos va a dar un gran premio en el cielo. No, servimos a Dios por amor a Él. No vivimos una vida de santidad porque nos vamos a merecer el cielo o porque cuando llegue el cielo me van a dar una gran mansión. Eso es bueno y son promesas, pero servimos a Dios por amor. Entonces, cuando el Evangelio, la Biblia misma nos enseña, el que cree en Jesús es salvo y ya. No hay más pasos para la salvación. No, que tienes que creer en Jesús, bautizarte y luego tienes que ir a la iglesia todos los domingos, orar. No, la Biblia dice que creer en Jesús, creer en tu corazón, que Él es el Señor y eres justo ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús pagó por ti. Es como si tú llegas y arreglaron tu carro. Llegas con el mecánico, le dices, oye, ¿cuánto te debo? Quedamos en $500. Imagínate, ¿no? $500 que él le arregló al carro. Pero vamos a decir, sí, $500, no. Entonces el mecánico te dice, no, es que el vecino ya lo pagó por ti. Me dijo que te lo quería pagar. Y tú dices, no, no creo. Y le das el dinero. Es lo mismo. Si tú no crees que Jesús pagó tu pecado, tú vas a vivir una vida llena de peso. Y no solamente eso, tú vas a querer pagar algo que no vas a poder pagar nunca con tus actos, porque ya estás contaminado. El Viejo Testamento dice que nuestras buenas obras son como trapos llenos de pus y sangre. Y eso lo está diciendo Dios en la Biblia. Yo no estoy inventando. En el lenguaje original, en el hebreo, trapos sucios se refiere a trapos llenos de pus y sangre. Y luego dice, quítame la vida ahora, Señor, prefiero estar muerto y no vivo si lo que predije no sucederá. El Señor le respondió, ¿te parece bien enojarte por esto? Te quiero hacer 3 preguntas. Primero, a los que no son hijos, a los que no creen, a los que están diciendo, este vato de qué está hablando, esta persona de qué está hablando, no tiene sentido lo que dice. No, el evangelio no tiene sentido, el evangelio es locura. Pues déjame decirte que Pablo decía eso. ¿Quieres ser hijo? Escucha al Espíritu Santo. Esa es la primera pregunta. ¿Quieres ser hijo? Escucha al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a explicar a Jesús y tú vas a creer en Jesús. Y ya eres hijo.
Y de ahí para adelante no importa que caigas, Dios te va a levantar. O no importa que caigas y mueras, Él pagó por tu pecado. Pero dentro de ti hay un convencimiento de que no quieres pecar y de que quieres ser como Jesús. Como decíamos en la predicación pasada, ponte el yugo de Jesús, porque su yugo es ligero. Ahora puedes entender por qué es ligera la carga que Jesús nos da. Simplemente es escuchar y creer. Simplemente es voltear al poste con víbora y ya eres sano. Voltear y ya. La segunda pregunta. Tú que eres hijo, ¿estás escuchando la voz del Espíritu Santo? Porque déjame decirte que aún siendo hijos, podemos constantemente ignorar la voz del Espíritu Santo y estamos viviendo una vida de muerte. Una vida donde no tenemos paz en nuestro corazón ni en nuestra mente. Entonces déjame decirte, escucha al Espíritu Santo. No lo ignores. Cuando te dice, hey, dale de comer a esa persona. Hey, pídele perdón a tu esposa. Pídele perdón a tu esposo. Pídele perdón a tus hijos. Hey, pídele perdón a tus hermanos. Ve, háblale al vecino. No lo ignores. Sí, no vas a perder tu salvación, pero ¿quieres vivir una vida de muerte en el presente? ¿Quieres vivir una vida donde tu mente no tiene paz nunca? Sí, claro, es imposible que pierdas tu salvación porque Cristo ya lo dio todo en la cruz, porque Él sabía todos tus pecados y ya los pagó. Pero Jesús no quiere que vivas un presente lleno de guerra mental y en tu corazón. Por eso escucha al Espíritu Santo para que te recuerde el Evangelio una y otra vez en todas las áreas de tu vida. Ponernos la armadura de Dios, que es el Evangelio. Y la tercera pregunta, ¿te parece bien enojarte por esto? ¿Te parece bien limitar la gracia y el amor de Dios? Porque a veces decimos como cristianos, el poder de Dios, su soberanía es infinita, nunca la voy a entender. Su poder no lo entiendo y es infinito. Nunca lo voy a entender, su poder. Pero su amor y su gracia, esa sí la entiendo, está hasta aquí llega. Sí, esa sí la entiendo, esa sí la comprendo muy bien. Tengo un doctorado, de hecho, en su gracia y su amor. Pero claro que no. Igual que su poder y su sabiduría y soberanía, su amor también es infinito y su gracia es infinita. Y no la vamos a poder llegar a entender. Hace rato estaba meditando. Hay personas, hay hermanos en Cristo que creen que Jesús, todos creemos en eso, que Jesús murió por todos los pecados del mundo. Pero hay hermanos en Cristo que no es necesario creer en Jesús para ser salvo. Que todo el mundo, que todos los humanos que jamás han existido, aunque no reconozcan a Jesús, pueden ser salvos. Yo no creo eso, yo no estoy ahí. A lo mejor y nunca voy a estar ahí y nunca voy a creer eso. Pero ¿por qué me enojaría por algo así? Si el que fue masacrado por los pecados de la humanidad y todos fue Jesús. Si ya se hizo justicia. No, es que quiero justicia. Mira la cruz. Él ya pagó por todos los pecados. Quiero justicia de eso que hizo. Mira la cruz. Quiero justicia infinita. El infierno. Jesús ya pagó. ¿Por qué me enojaría? Yo no creo en eso. No estoy ahí. Y tal vez estén mal o nosotros estemos mal. Pero ¿por qué me enojaría algo así? Ahora, lo que estoy seguro que la salvación es tan fácil de obtener y no se pierde como creer en Jesús, que Él murió por ti y Él te dio la salvación y Él te hizo hijo y ya. ¿Te parece bien enojarte por esto? Dice, entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad y ya vamos a terminar y hizo una enramada
enramada, perdón. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que le acontecía a la ciudad. Él estaba aferrado, él quería que la ciudad fuera destruida. Pero él no sabía que Jesús pagó por sus pecados. Jesús pagó, todavía no venía, pero Jesús iba a pagar por los pecados de Nínive. De hecho, Romanos dice que Él no castigó a los que estaban en el pasado, porque Él sabía que iba a enviar a su Hijo en el futuro. Dice, ahora bien, y estoy seguro que Jonás no se sentaría a ver a Jesús, porque quería ver una ciudad destruyéndose, pero estoy seguro que no se sentara a ver cómo Dios destruía a Jesús en la cruz. Ahora bien, el Señor Dios proveyó que una plataforma forzada creciera ahí, pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Creció una planta gigante, así de la nada, Dios hizo el milagro y le puso sombra. Todavía no, Dios con amor, como que, ay, hijo, o sea, no te lo mereces. ¿Tú crees que Jonás se merecía esa sombra? Claro que no, pero aún así le puso la sombra, dice, pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta, de modo de que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que lo sintió tan débil que deseaba morirse, exclamó otra vez. Dice, es mejor morir que vivir así. Jonás tenía problemas de ira, ¿no? Al parecer. Dice, entonces Dios dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Entonces el Señor le respondió, sientas lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera. Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Y toda esta plática, al último, es una predicación en sí. Está muy interesante lo que está diciendo ahí. Pero Dios le dice, tú tienes misericordia de esta planta. ¿Por qué? Porque te amas a ti mismo. Porque te está dando satisfacción, te está dando un beneficio esta sombra. Por eso te enojas. Pero Dios le dice, pero yo amo a estas personas. O sea, esto nos enseña a amar al prójimo. Amar al prójimo y no enojarnos porque es así de fácil. Porque es la gracia y la misericordia de Dios es infinita. Y no la vamos a poder entender a lo mejor nunca. Vamos a estar toda la eternidad con Jesús. Y vamos a estar toda la eternidad constantemente aprendiendo quién es Jesús. Siempre vamos a estar aprendiendo más y más y más. Imagínense.